8 historias de universos paralelos. La cuarta es mi favorita. Si te gustan las historias de este tipo, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Nunca he sido de muchas supersticiones ni de pensar que algo extraño podría sucederme. A veces me llaman escéptico, y no es que no crea en lo inexplicable, pero suelo ser muy racional cuando se trata de experiencias extrañas. Pero lo que me pasó una noche, hace unos meses, fue algo que me dejó completamente confundido. Todo comenzó cuando decidí dar un paseo nocturno. Había tenido un día largo y complicado, y pensé que una caminata me ayudaría a despejarme. Vivo en una ciudad bastante grande, con calles que ya me son familiares después de años de andar por ellas. No era la primera vez que daba un paseo de noche, y aunque algunas calles no estaban tan iluminadas, no me sentía inseguro. Decidí ir a un barrio tranquilo que estaba a unas 10 cuadras de mi casa. Mientras caminaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. Había algo en la atmósfera, como una quietud inusual. Las calles estaban completamente vacías, lo cual no era raro a esas horas, pero había una sensación extraña en el aire. Llegué a una intersección y, en lugar de continuar por la calle que normalmente tomaba, decidí girar por una calle paralela, buscando algo diferente, algún cambio en el paisaje para distraerme un poco. Al principio, todo parecía normal, pero conforme avanzaba, noté que la calle se veía diferente. Algo había cambiado. Miré los números de las casas, pero no reconocí ninguna de las viviendas. Había algo raro en ellas. Las fachadas eran diferentes a las que había visto antes. Parecían de una época pasada, pero no tan vieja como para ser de principios del siglo XX. Simplemente no encajaban en el barrio. Decidí seguir caminando, pensando que tal vez me había desorientado un poco, pero entonces vi algo que me dejó helado. Una tienda que juraría nunca haber visto antes. Estaba en la esquina de la calle, en un edificio antiguo de ladrillos rojos. La tienda tenía un letrero que decía antigüedades y objetos raros, pero no parecía abrir a esas horas de la noche. Sentí una especie de impulso, como si tuviera que entrar, pero algo me detuvo. No pude dejar de pensar que esa tienda no estaba ahí cuando pasé por la misma calle la semana pasada, y mucho menos cuando viví en ese barrio. Me di la vuelta y miré hacia atrás, pero la tienda ya no estaba allí. El edificio parecía estar vacío, igual que el resto de la calle. No supe si había estado imaginando cosas o si algo más estaba pasando. Decidí regresar a mi casa y al llegar a la siguiente esquina, volví a la calle principal. Me sentí aliviado de volver a un entorno familiar, pero aún así, la sensación de inquietud me acompañó durante los días siguientes. Le comenté a algunos amigos que había visto algo raro en esa caminata, pero nadie parecía saber de qué hablaba. Había algo en mi mente que me decía que esa tienda nunca había existido, que esa calle nunca había estado ahí. Sin embargo, podía recordarlo perfectamente. Era como si estuviera atrapado en algún tipo de espacio alternativo, o como si esa calle perteneciera a otra realidad. Con el tiempo, lo dejé pasar, pero la inquietud nunca se desvaneció por completo. Recuerdo que un par de semanas después, volví a hacer la misma caminata. No estaba buscando la tienda ni la calle, pero por alguna razón, mis pies me guiaron en esa dirección. Esta vez, no encontré nada. Las calles eran las mismas, las casas seguían siendo las mismas, pero algo dentro de mí me dijo que lo que había visto en esa noche no era producto de mi imaginación. No estaba loco, algo había cambiado, algo se había movido en esa otra dimensión. A veces, me pregunto si aquella calle existía en otro universo paralelo y por un momento, yo la había cruzado. Hace un par de meses,
me pasó algo muy raro. No sé si lo soñé o si realmente sucedió, pero hasta el día de hoy, no puedo dejar de pensarlo. Siento que aún no lo he procesado bien, como si todo hubiera sido un sueño, pero no, todo lo que viví se sintió demasiado real para serlo. Todo comenzó una tarde cualquiera. Estaba caminando por mi vecindario, como todos los días. No tenía ningún plan en mente, solo quería dar una vuelta para despejarme. No había nada especial en el ambiente, pero algo me hizo sentir que había una especie de quietud extraña en el aire, algo que no pude identificar al principio. La calle, que generalmente está llena de gente, estaba más vacía de lo normal. Y no hablo solo de menos personas, sino como si los sonidos estuvieran atenuados, como si todo estuviera demasiado callado. Caminé un par de cuadras más y, al dar la vuelta en una esquina, vi algo que me hizo frenar. Era una tienda que nunca había visto antes. Y eso me extrañó porque, aunque suelo caminar mucho por esa zona, no recuerdo haberla visto jamás. Era una tienda pequeña, nada espectacular, pero la fachada me llamó la atención. Tenía una puerta de madera, con una vitrina llena de objetos viejos. Vi relojes antiguos, libros de coleccionista, incluso una máquina de escribir que parecía sacada de una película de otra época. Todo estaba cubierto por una capa ligera de polvo, pero algo me hizo sentir que debía entrar. Soy de las personas que usualmente prefieren no meterse en lugares desconocidos, pero esa vez, no sé por qué, simplemente sentí que tenía que entrar. No había señales en la puerta, ni en las ventanas, ni en ningún lugar que indicaran qué tipo de tienda era. Solo estaba allí, esperando. Empujé la puerta y entré. Nada más cruzar el umbral, el ambiente me envolvió. Había un aire peculiar, como a papel viejo y madera, algo que no pude identificar bien. La tienda no era grande, pero parecía más profunda de lo que el espacio exterior dejaba ver. La luz era suave, un tanto amarillenta, como si todo estuviera filtrado por una capa de nostalgia. Lo primero que noté fue un cuadro grande en una de las paredes. Era un paisaje urbano, pero no una ciudad común. No sabría describirlo con exactitud, pero el lugar parecía familiar, aunque nunca había visto algo igual. Eso me dejó una sensación rara en el pecho, como si conociera ese paisaje de alguna parte, pero al mismo tiempo me sentía ajena a él. Estaba absorta mirando el cuadro cuando escuché unos pasos detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Pensé que tal vez alguien había pasado por ahí sin que yo lo notara. Me pareció algo extraño, pero no le di más importancia. Después de todo, la tienda estaba vacía. Volví a fijarme en los objetos, pero mi mente estaba algo dispersa, como si algo me estuviera distrayendo. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente de la puerta. Se cerró de golpe, pero no como si alguien la hubiera cerrado. No estaba ni cerca de la entrada, de hecho, había caminado ya hacia el fondo de la tienda. Me giré para ver la puerta y, para mi sorpresa, la vi cerrada, como si nadie la hubiera tocado. Pensé que tal vez me había imaginado el sonido, o que alguien estaba jugando conmigo. Pero la sensación era extraña, como si algo no estuviera bien. Me sentí incómoda, pero no quise irme de inmediato. Seguí mirando los estantes, viendo objetos que no podía identificar. Todo estaba tan raro y fuera de lugar que, de alguna manera, me sentí como una intrusa. Algo en mi interior me decía que debía salir de allí, pero por alguna razón no lo hacía. Fue en ese momento que mis ojos se fijaron en un reloj antiguo que estaba sobre una mesa, al fondo de la tienda. Era un reloj con un diseño muy particular, que me parecía increíblemente familiar. Y cuando me acerqué, algo me hizo detenerme de golpe. Ese reloj era exactamente igual al que me dio mi abuelo hace años, justo antes de que falleciera. No podía ser una coincidencia. Me quedé mirándolo fijamente, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Cómo podía estar ese reloj allí? Mi abuelo me había dado el suyo cuando era pequeña, y era un objeto que siempre había guardado con mucho cariño. ¿Por qué estaba aquí, en esta tienda extraña? Estaba completamente paralizada, no entendía si era una coincidencia o algo mucho más raro. De repente, un sentimiento extraño se apoderó de mí. Algo en el aire cambió. No estaba tranquila, no podía dejar de pensar en el reloj y lo que representaba para mí. Era como si todo alrededor se estuviera volviendo distorsionado. Fue en ese momento cuando todo comenzó a cambiar. No lo entendí de inmediato, pero sentí una presión extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y noté que las paredes, los estantes, los objetos,
todo parecía empezar a desvanecerse. No era como si se desintegraran, más bien era como si se estuvieran difuminando, desvaneciéndose lentamente en el aire. Me volví hacia la puerta, pero ya no podía verla. Todo se estaba volviendo borroso. Intenté moverme, pero me sentía extraña, como si todo estuviera ralentizado. El aire se volvió espeso, y un ruido extraño comenzó a llenar la tienda, un zumbido bajo, como si algo estuviera cambiando en el fondo. No podía entender lo que estaba pasando. Todo a mi alrededor parecía irse distorsionando, como si las reglas del espacio y el tiempo no se aplicaran más. Fue entonces cuando entendí que no estaba en la misma tienda, ni en el mismo lugar. Estaba en otro sitio, en otro universo. O eso era lo que mi mente intentaba procesar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía si debía correr o quedarme quieta, si era un sueño o si realmente estaba atrapada en otro lugar. Me volví hacia el reloj, que aún seguía allí, intacto, pero sin sentido alguno. Algo dentro de mí me decía que debía salir, pero no podía moverme. Mi cuerpo no respondía como debería. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el zumbido desapareció. La sensación de presión se esfumó, y, al instante, me encontré de nuevo frente a la puerta de la tienda. Estaba abierta, como si nunca hubiera sido cerrada. Salí rápidamente, sin mirar atrás, y cuando crucé el umbral, todo parecía normal de nuevo. La calle estaba igual que antes, el ruido y la gente volvían a estar presentes. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que algo había cambiado. No podía describirlo con exactitud, pero algo no estaba bien. Volví a mirar la tienda, pero ya no estaba allí. La calle que conocía había vuelto a ser la misma, pero yo ya no veía las cosas igual. No sé si lo que experimenté fue real o si fue una especie de sueño extraño, pero algo me dice que no estaba simplemente caminando en un día normal. Había cruzado algún tipo de frontera, y aunque no puedo explicarlo, la sensación de que algo estaba conectado a todo esto me persigue hasta el día de hoy. Hace unos años vivía en un edificio antiguo que siempre me había parecido acogedor. Era un edificio con mucha historia y a pesar de su aspecto algo envejecido, me sentía cómodo allí. Había vivido en ese mismo apartamento durante varios años y conocía a todos los vecinos. Todos eran personas agradables, siempre nos saludábamos en los pasillos o cuando nos encontrábamos en el ascensor. Nada fuera de lo común, todo muy normal. Hasta que una tarde algo sucedió que me hizo cuestionar si había algo más extraño en ese lugar de lo que pensaba. Era una tarde tranquila, como cualquier otra. Regresaba a casa después de un día de trabajo bastante agotador y al entrar al edificio me encontré con un hombre mayor que nunca había visto antes. No me sorprendió demasiado, ya que el edificio tenía muchos inquilinos, pero algo en su presencia me hizo sentir incómodo. Era como si su mirada fuera demasiado fija, demasiado intensa. Salí del ascensor, lo vi de nuevo en el pasillo y lo saludé. Era una costumbre que tenía, saludar a todos los vecinos. El hombre me sonrió de manera algo extraña, pero no dijo nada. Algo en su actitud me dejó con una sensación rara, como si estuviera esperando algo. Decidí seguir con mi día sin darle más importancia, pero esa misma noche lo vi de nuevo. Esta vez estaba saliendo del apartamento contiguo al mío, un apartamento que, según yo sabía, llevaba meses vacío. En ese momento no le di mucha importancia, pero al día siguiente, algo dentro de mí me dijo que tenía que preguntar a mis otros vecinos sobre él. Pensé que tal vez era un inquilino nuevo, alguien que se había mudado a ese apartamento, pero para mi sorpresa nadie lo conocía. Pregunté a todos mis vecinos, incluso a los que vivían más cerca, pero nadie parecía saber de qué les hablaba. Ninguno recordaba haber visto a ese hombre. Estaba completamente desconcertado. Pensé que tal vez me había confundido, que podría haberlo confundido con alguien más, pero esa misma noche lo vi de nuevo. Estaba saliendo de ese mismo apartamento vacío, caminando por el pasillo como si fuera algo normal. Intenté hablar con él, pero él nunca respondía de manera clara. Cada vez que lo veía parecía más desinteresado, como si no estuviera ahí para mí.
Pero lo extraño era que siempre estaba ahí, cerca de mí, en el mismo lugar. Empecé a preguntarme si estaba viendo algo que no existía, o si tal vez él era una especie de espectro, una figura de otra realidad que había quedado atrapada en este mundo. A lo largo de los días, el hombre comenzó a aparecer con más frecuencia. Siempre salía del mismo apartamento vacío, y cada vez que le preguntaba a alguien sobre él, nadie parecía saber quién era. Nadie lo reconocía, como si no hubiera estado viviendo allí en absoluto. Para mí, ya no se trataba de una simple confusión. Algo me decía que este hombre no pertenecía a este lugar. Era como si estuviera observándome desde algún otro lugar, como si fuera una figura de otro mundo. Finalmente, después de varias semanas, el hombre dejó de aparecer. No lo vi nunca más, y el apartamento vacío siguió sin ser ocupado. Nadie en el edificio mencionó su presencia nunca más, como si todo hubiera sido un sueño. Sin embargo, a mí siempre me quedó la duda. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba allí? Tal vez nunca lo sabré, pero la sensación de haber sido testigo de algo extraño, algo que no tiene explicación, me ha quedado grabada en la mente. Todo comenzó una tarde aparentemente común, cuando decidí visitar a mis padres. Había estado trabajando durante días seguidos, con poco tiempo para descansar, y pensé que pasar el día con ellos sería una buena forma de desconectar. La casa de mis padres está en un barrio tranquilo, con calles sombreadas por árboles altos y una sensación de calma que siempre me hacía sentir bien. Llegué, me recibió mi mamá, que estaba en la cocina preparando algo de comer, y me senté a charlar con mi papá. Mientras hablábamos de cosas triviales, me sentí relajado y en paz, lo cual era justo lo que necesitaba en ese momento. Después de un rato, saqué mi teléfono móvil para revisar algunos mensajes de trabajo, algo que no suelo hacer mucho en casa de mis padres, pero estaba ocupándome de unos detalles importantes. Fue entonces cuando vi que tenía una llamada entrante de un número que no reconocía. Lo primero que hice fue mirar la pantalla, pensando que tal vez era algún conocido con el que había perdido contacto. No suelo contestar llamadas de números desconocidos, pero en ese momento algo me hizo sentir curioso, así que decidí contestar. Descolgué el teléfono, pero al principio, solo escuché estática. Esa estática, como si la llamada estuviera cortada o con mala señal, se mantuvo por un par de segundos, y me hizo pensar que se cortaría. Sin embargo, para mi sorpresa, alguien comenzó a hablar, pero no era una voz desconocida, sino una voz que reconocí al instante, mi propia voz. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo era posible? ¿Estaba soñando? Era tan extraño que no pude articular palabra al principio. La voz que escuchaba, aunque algo distorsionada por la estática, decía frases que parecían venir de otro lugar, de una versión de mí mismo que no entendía. Decía cosas como, hoy no es el día para tomar decisiones importantes, y no tomes ese camino. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí hizo clic. La primera frase parecía un consejo, pero al mismo tiempo, una advertencia. No sabía de qué estaba hablando esa voz, pero algo en mi interior me hizo sentir que no era un simple error o una broma. Era como si esa voz supiera algo que yo no sabía, algo que me estaba ocurriendo en ese mismo momento. Decidí escucharla con más atención, pero la comunicación era confusa, como si la señal estuviera muy débil. Al intentar preguntar quién era, la voz simplemente dejó de hablar, y la llamada se cortó. Miré mi teléfono en estado de shock, y lo primero que hice fue revisar el registro de llamadas, pero, para mi sorpresa, no había ningún registro de esa llamada. Como si nunca hubiera existido. Pasaron unos segundos en los que simplemente me quedé ahí, sin entender nada. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna reacción en mis padres, pero ellos no parecían haber notado nada raro. Pensé que tal vez me había imaginado todo, pero había algo en esa experiencia que no podía quitarme de la cabeza. Decidí dejarlo ir y seguir con la conversación, pero la inquietud seguía creciendo dentro de mí. Lo extraño es que, a lo largo de esa semana, comencé a sentir una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. Al principio, lo ignoré, pero con el paso de los días, las palabras de la llamada seguían rondando en mi cabeza, no tomes ese camino. Decidí que tenía que hacer algo, como si algo me estuviera empujando a cambiar ciertas decisiones en mi vida. Recientemente, había estado pensando en un cambio importante, en un proyecto que llevaba tiempo planeando,
y de repente, esas palabras parecían volver a mi mente, y empecé a dudar. A lo largo de los días siguientes, comencé a arrepentirme de decisiones que había tomado. Me sentía perdido, como si algo me estuviera empujando en la dirección equivocada. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba mirando hacia la ventana y pensaba en todas las opciones que tenía por delante. De repente, me pregunté si la llamada no era simplemente un accidente, sino una especie de advertencia. La verdad es que no entendía lo que estaba pasando, pero no podía dejar de pensar que tal vez esa llamada me estaba indicando algo importante, algo que no había sido capaz de ver en ese momento. Después de semanas de reflexionar sobre ello, comencé a sentir que algo no estaba bien. De hecho, cuando volví a revisar las decisiones que había tomado en mi vida, me di cuenta de que había cambiado algunos aspectos clave que quizás no hubiera cambiado si no hubiese escuchado esa voz. Había sentido como si alguien o algo me estuviera guiando, pero de una manera inexplicable. Lo más extraño es que, con el paso del tiempo, no volví a recibir ninguna llamada como esa. Aunque la sensación de haber sido advertido nunca se desvaneció por completo, decidí dejar de pensar en ello. Quizá fue solo mi mente jugando trucos conmigo, o tal vez, en algún otro universo, esa llamada sí había sido una advertencia real. Nadie más parece haber vivido algo similar, pero para mí, esa experiencia siempre quedará como un misterio que aún no logro descifrar por completo. Siempre he sido una persona bastante tranquila. Me considero un tanto introvertido. No soy de compartir mis experiencias extrañas, porque a menudo siento que nadie las entendería. Pero lo que me ocurrió hace unos meses es algo que sigo sin poder explicar. Vivo solo en un departamento en un cuarto piso de un edificio antiguo. El lugar está en una zona tranquila de la ciudad y la vista desde la ventana del salón es preciosa, ya que se puede ver un pequeño parque y algunas calles arboladas. Me gusta asomarme por la ventana en las tardes para relajarme un poco. Sin embargo, lo que ocurrió una tarde cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Estaba en mi salón, mirando el atardecer, cuando vi algo extraño en la ventana. Al principio pensé que era una sombra, pero no podía entender de dónde venía. Miré hacia afuera, pero no había nada ni nadie cerca. Sin embargo, cuando miré de nuevo, la sombra estaba ahí, justo en el cristal, como si alguien estuviera parado justo detrás de la ventana. La sombra era difusa, pero lo suficientemente clara como para darme un escalofrío. Pensé que tal vez me estaba haciendo ilusiones, pero lo curioso fue que la sombra no desaparecía. La observé durante un par de minutos, y aunque trataba de convencerme de que estaba viendo cosas, algo en mi interior me decía que no estaba solo. Decidí investigar. Salí al pasillo para ver si alguien estaba cerca de la ventana, pero el edificio estaba completamente vacío. Regresé al salón, pero cuando miré de nuevo, la sombra seguía allí. Esa noche no pude dormir bien. La sombra seguía rondando por mi mente. Al día siguiente fui a la tienda a comprar algo, y cuando regresé a casa, algo aún más extraño sucedió. Al entrar al apartamento sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Miré hacia la ventana, y allí estaba otra vez la sombra. Esta vez era más definida, más clara. Se movía lentamente, como si estuviera tratando de entrar. Esa noche decidí cerrar las cortinas con fuerza, y aunque durante un tiempo no vi la sombra de nuevo, la sensación de que alguien me estaba observando nunca desapareció. No sé si lo que vi esa vez fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero algo me decía que lo que había visto en la ventana no pertenecía a este mundo. Podía jurar que esa sombra era algo o alguien que venía de otra realidad, algo que estaba tratando de atravesar la barrera entre los universos. Después de esa experiencia, dejé de acercarme tanto a la ventana. No volví a ver la sombra, pero esa sensación extraña de ser observado nunca se fue del todo. Siempre me pregunto si habrá alguien en otro universo observando mi vida desde allí, a través de una ventana que, quizás, también es suya. No sé por qué,
pero siempre he sido un poco paranoico con los espejos. Nunca he creído en historias sobre espíritus o presencias extrañas en el reflejo, pero después de lo que me pasó, no puedo evitar preguntarme si tal vez había algo más detrás de los espejos de lo que creía. Era una tarde cualquiera, y me encontraba en mi apartamento preparándome para salir. Estaba de pie frente al espejo del baño, ajustándome la camisa, mirando mi reflejo. De repente, empecé a notar algo raro. Al principio no le di importancia, pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer dentro de mí. Podía ver mi reflejo, claro, pero algo no encajaba. En el reflejo, mis movimientos parecían más lentos de lo normal. Cada vez que me movía, el reflejo tardaba un par de segundos más en imitarme. Pensé que tal vez era la luz del baño, algo con el espejo, pero esa sensación no me dejaba tranquilo. Decidí ignorarlo y salir de casa. Pero, en ese momento, empecé a darme cuenta de que algo extraño me estaba ocurriendo cada vez que miraba el espejo. Al principio, era solo una sensación de incomodidad, pero después de varios días, las cosas empezaron a ponerse raras. El reflejo comenzó a mostrar cosas que yo no hacía. Me vi sonriendo de una manera extraña, como si alguien más estuviera controlando mis movimientos. Intenté volver a mirar mi reflejo en el espejo, pero cada vez que lo hacía, la sensación de no estar solo aumentaba. Cada vez que miraba al espejo, mi reflejo parecía más distante, como si estuviera observando una versión de mí mismo que ya no me pertenecía. Como si esa figura reflejada estuviera viviendo su propia vida, más allá de mi control. Un día, miré al espejo con más detenimiento, y vi cómo mi reflejo me observaba fijamente. Yo me estaba moviendo, pero él no lo hacía. Parecía estar esperando a que yo hiciera algo, como si estuviera esperando una señal. Entonces, cuando menos lo esperaba, sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Algo me decía que mi reflejo estaba tratando de comunicarme algo. Ya no podía ignorarlo. El espejo ya no era solo un objeto de reflexión. Era como si, de alguna manera, ese reflejo tuviera vida propia, y mi presencia estuviera siendo observada desde otro lugar, una realidad paralela dentro del mismo espejo. Siempre he sido un poco obsesivo con los relojes. Me gusta que todo esté en orden, y siempre reviso que mis relojes funcionen correctamente. Sin embargo, una vez me ocurrió algo que no puedo entender, y es algo que sigue dándome vueltas en la cabeza. Todo comenzó una tarde cuando estaba en mi casa, en mi sala de estar. Había puesto mi reloj de pared en la cocina, como lo hago normalmente, y me dirigí a la sala a leer un libro. Durante horas, estuve completamente concentrado en la lectura, pero algo me sacó de mi concentración. De repente, vi la hora en mi teléfono y algo me hizo voltear hacia el reloj de la cocina. Para mi sorpresa, estaba parado. El minutero y el segundero estaban completamente inmóviles, como si el reloj hubiera dejado de funcionar. No me extrañó en ese momento, ya que a veces los relojes pueden parar por algún motivo. Así que decidí ir a la cocina a cambiarle las pilas. Pero al llegar, vi algo aún más extraño. El reloj no tenía las pilas que recordaba haber puesto. Pensé que tal vez me había olvidado, pero cuando revisé el fondo del reloj, lo que encontré fue mucho más perturbador. En lugar de pilas, había una especie de rueda metálica, como un mecanismo antiguo que no tenía ninguna lógica para mí. No podía creer lo que veía. Intenté abrir el reloj, pero la tapa no se movía. Lo volví a mirar, y la rueda se estaba moviendo lentamente, como si algo estuviera dentro de él. No supe qué hacer, así que dejé el reloj en la mesa y me alejé. Cuando regresé, el reloj estaba funcionando nuevamente. No había ninguna rueda extraña, ni las pilas que había visto antes. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pasaron semanas, y aunque nunca volví a ver la rueda ni el reloj detenido, la sensación de que algo había estado fuera de lugar nunca me dejó tranquilo. Algo me decía que había cruzado una línea, que algo en ese reloj no era de este mundo. Y aunque nunca volví a encontrar respuestas, la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió sigue rondando en mi mente. Soy de los que no cree fácilmente en cosas paranormales, ni en fenómenos inexplicables.
Vivo en una ciudad grande, con mucho tráfico, ruido y gente, así que a veces me siento abrumado. Por eso, cuando me mudé a un departamento pequeño en un barrio tranquilo, pensé que finalmente encontraría un poco de paz. Todo iba bien al principio, me sentía cómodo en el lugar, pero lo que me ocurrió una noche hizo que comenzara a dudar de mi percepción de la realidad. Era una noche común, estaba cansado después de una larga jornada de trabajo. Recuerdo que me preparé una cena ligera, tomé una ducha rápida y luego me tumbé en el sofá a ver algo en la televisión. El ambiente estaba tranquilo, todo parecía normal. Tenía la luz de la sala apagada y solo la luz tenue de la lámpara de la mesita de noche iluminaba el lugar. De repente, algo me hizo voltear hacia la pared frente a mí. Era como si hubiera escuchado un susurro, algo muy leve, pero no le presté mucha atención al principio. Sin embargo, al mirar la pared, noté algo extraño. Había un mensaje escrito, claramente visible, en la pared cerca de la puerta de la habitación. «Te estoy esperando», decía, escrito en letras negras, como si alguien hubiera usado un marcador grueso. Me quedé paralizado. No había nadie en la casa conmigo. Me levanté del sofá rápidamente y fui hacia la pared, buscando alguna explicación lógica. Miré mis manos, asegurándome de que no hubiera sido yo quien lo escribiera mientras estaba en un trance o algo por el estilo. Pero no había manera. No reconocía la escritura, y el trazo no se parecía a nada que pudiera haber hecho. De inmediato, pensé que quizás algún amigo o vecino había entrado sin que me diera cuenta. Pero al revisar la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Mi primer instinto fue pensar que tal vez estaba cansado y que algo de mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, no pude sacarme la imagen de la frase de la pared de la cabeza. «Te estoy esperando», se repetía una y otra vez en mi mente. A la mañana siguiente, volví a revisar la pared con más calma, pero el mensaje ya no estaba allí. Al principio, sentí un alivio, como si todo hubiera sido un sueño o una ilusión. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. La frase seguía dando vueltas en mi cabeza. No le dije nada a nadie, no quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Decidí ignorarlo y seguir con mi vida. Pasaron unos días y todo parecía haber vuelto a la normalidad, hasta que una noche, después de llegar a casa, algo me detuvo en seco. Al entrar al departamento, el aire se sentía diferente, más pesado. Me recorría una sensación extraña en la espalda, como si alguien estuviera cerca de mí. Cuando llegué a la sala, mi corazón se detuvo. En la pared, justo en el mismo lugar donde había visto el mensaje días antes, había algo nuevo. Esta vez, el mensaje decía: «Te lo dije». Las letras eran las mismas, negras y con la misma caligrafía, y me sentí completamente congelado. No podía entender qué estaba pasando. Empecé a dudar de mi salud mental, pero algo dentro de mí sabía que no estaba loco. Algo estaba ocurriendo en esa casa, algo fuera de lo normal. Decidí tomar una foto del mensaje esta vez, y rápidamente salí del departamento. No quería estar allí ni un minuto más. Durante la noche, ni siquiera pude dormir bien. Al amanecer, volví a la casa, pero cuando llegué, el mensaje había desaparecido una vez más. Era como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Durante las semanas siguientes, cada vez que llegaba a mi casa, sentía esa misma presencia extraña, esa sensación de ser observado. A veces, notaba cosas fuera de lugar, objetos movidos, cosas que no recordaba haber tocado. Y aunque no había ningún mensaje más en las paredes, me sentía incómodo, como si alguien estuviera esperando algo de mí, algo que no lograba entender. Nunca volví a ver ese mensaje en la pared, pero las noches se hicieron más largas y mi mente no dejaba de pensar en lo que había ocurrido. Mi primer pensamiento fue que alguien había jugado una broma, pero no podía entender cómo alguien habría tenido acceso a mi casa sin que me diera cuenta. Y aún más raro era el hecho de que no podía explicarme por qué, al parecer, alguien me estaba esperando. Finalmente, después de varios meses de vivir con esta sensación de inquietud, decidí mudarme. No pude encontrar ninguna razón lógica para las cosas extrañas que sucedían en ese lugar. Dejé el departamento, pero nunca pude olvidar las palabras escritas en la pared. Siempre me pregunté si ese mensaje provenía de alguna otra realidad o si, tal vez, algo más estaba intentando comunicarme desde otro universo paralelo. Lo extraño de todo esto es que, a pesar de lo aterrador que fue, nunca volví a ver algo así en otro lugar. Sin embargo, la sensación de ser observado, como si alguien estuviera esperando que yo entendiera algo que no podía,
me persigue hasta el día de hoy. Si te gustan las historias de este tipo, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.